Entonces, nos habíamos quedado, habíamos estado hablando un poco de las células dendríticas. Dentro de todas las células que vimos, ¿se acuerdan que vimos? Todas las polimorfonucleares, ¿cuáles eran? Neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Basófilos, perfecto. Teníamos esas tres que eran las polimorfonucleares, que básicamente lo que van a hacer es o degranular, o fagocitar, o en el caso de los polis, neutrófilos, hacer las nets. Después vimos los macrófagos, y teníamos dos perfiles funcionales principales. ¿Cuáles eran? Era... Yo tiro chamullo. No, es que me acuerdo. Uno era el tema de limpiar, ¿no? El tema de limpiar lo que era degradado. Y después, el otro, no me acuerdo. Teníamos a los proinflamatorios, que van a fagocitar más que nada patógenos, y a los que son los M1, o los clásicos, o los proinflamatorios. Y teníamos a los M2, que son los antiinflamatorios, o los tolerogénicos, o los homeostáticos, o los alternativos. Que básicamente lo que iban a hacer era toda la parte de reconstrucción de los tejidos luego de que se vuelve a la homeostasis, en el momento en el que se deja de tener la infección. Okay. ¿Sí? Sí. Y eso es los que dijimos después, que les vamos a dar como mucha más importancia en la clase de homeostasis, porque además los macrófagos tienen otras funciones de mantenimiento del resto de los tejidos. Casi todos los tejidos tienen macrófagos propios, que pueden tener un nombre particular, o ser macrófagos asociados a ese tejido, y que justamente lo que van a hacer es encargarse del mantenimiento normal de ese tejido en condiciones fisiológicas, no necesariamente en condiciones de una infección. Por ejemplo, nos pasaba mucho con el tejido adiposo, el hueso en particular, tejido cerebral y demás. Después vimos las células dendríticas. Y acá les dije que nos centrábamos en los dos grandes grupos de células dendríticas. Las mieloides o convencionales, que son las que tenemos que tener siempre presente para lo que es presentación antigénica, que pueden ser ya venir con perfil dendrítico desde médula ósea, o ser como los monocitos, y que cuando los monocitos se diferencian en tejido se podían diferenciar a célula dendrítica, y las células plasmacitoides. ¿Sí? Las dendríticas plasmacitoides, que su función principal era la formación o la generación de interferones de tipo 1 en presencia de infecciones virales. ¿Sí? Como que son grandes máquinas productoras de interferones de tipo 1. Y lo que dijimos de las dendríticas mieloides justamente es que las teníamos en dos estadios, maduro e inmaduro, los cuales los íbamos a ver bien cuando hagamos presentación antigénica. ¿Sí? Las células inmaduras están captando antígenos y las maduras los están presentando. ¿Sí? Que van a ser esenciales para el modelado, por así decirlo, de la respuesta inmune adaptativa. Bien, hoy vamos a hablar de lo que son las células linfoides innatas. Este grupo de células linfoides innatas, obviamente como su nombre se indica, son justamente células linfoides porque provienen del progenitor linfoide, ¿sí? Vienen de esa rama. Si se acuerdan, yo les dije que teníamos dos ramas grandes. La rama linfoide, que están linfocitos B, linfocitos T, y la rama mieloide, con todas las demás. Las polimorfonucleares, las plaquetas, los eritrocitos vienen también del precursor mieloide. Bueno, este grupo de células linfoides innatas es un grupo o una población celular relativamente nueva desde el punto de vista de su descripción y de su estudio. Sí, hay algunas cosas que todavía mucho no se sabe, pero básicamente son células que provienen del mismo progenitor linfoide común, por eso son linfoides, que no son linfocitos, porque no expresan receptores linfoides ni B ni T, es decir, no tienen ni BCR ni TCR, ¿sí? Por eso no son linfocitos, son linfoides, y como su nombre se lo indica, son de la inmunidad innata, ¿sí? Porque actúan de la manera de la inmunidad innata y actúan en los tiempos de la inmunidad innata. ¿Sí? En general son, vamos a ver que hay distintas clasificaciones y distintos tipos. El
la célula como más caracterizada y la célula más conocida de las células linfoides innatas son las células NK o natural killer, ¿sí? O citotóxicas naturales, también la pueden haber para nosotros son las NK. ¿Sí? Las NK son las primeras células que inicialmente se las conocía como células NK, nada más, y después se vio que en realidad forman parte de este grupo de células linfoides innatas que participan en la inmunidad innata, pero en realidad provienen del progenitor linfoide común, y tienen algunas cosas en común con los linfocitos. Básicamente, a nivel académico, por así decirlo, nosotros vamos a definir a las ILC por la ausencia de receptores antigénicos específicos, es decir, la ausencia de BCR y TCR, ausencia de memoria, esto tomémoslo con pinzas nuevamente, ¿sí? Porque hay algunos reportes ahora que se está viendo que habría poblaciones de NK que tienen memoria inmunológica, habría poblaciones de otras ILC que también tienen memoria inmunológica, ¿sí? Estamos ahí como, en teoría, según libros viejos, o más o menos viejos, uno diría que no carecen de funciones de memoria. Pero parece ser que hay algunas subpoblaciones que empiezan a adoptar características de memoria. Bueno, obviamente, falta de marcadores fenotípicos de células mieloides. Si yo hago un frotis, por ejemplo, yo no puedo diferenciar una célula NK de un linfocito B de un linfocito T, simplemente a partir del frotis. Uno lo ve y tiene morfología linfoide. Núcleo muy grande, citoplasma muy muy chico, bien redonditos, el núcleo bien redondo y como bien ocupando toda la célula. La única opción que yo tengo de separar un linfocito B de un linfocito T es, por ejemplo, mediante una citometría de flujo, ¿sí? Que lo vamos a ver en la clase de técnicas. Pero si yo lo veo a simple vista, las morfologías son exactamente iguales. Y, como les decía, morfología linfoide, ¿sí? Entonces, siempre van a venir de un progenitor linfoide común. Ese progenitor linfoide común va a ser lo que llamábamos commitment, va a definir su linaje a los linfocitos T, y van a tener linaje T con toda su ontogenia, que la vamos a ver como ontogenia T, linfocito B con toda su ontogenia B, o en las ILC. Y estas ILC las podemos clasificar básicamente en 3 grupos grandes. Grupo 1, grupo 2 y grupo 3. ¿En base a qué vamos a caracterizar estas células? ¿O en base a qué las vamos a clasificar? Como siempre, básicamente se descubrieron cuáles son los genes maestro, ¿sí? ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan la definición de gen maestro? Yo no. Nosotros tenemos algunos genes que son principalmente factores de transcripción, que actúan como factores de linaje o factores de transcripción maestros, que lo que hacen es regular genes específicos para un linaje. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de las ILC de tipo 2, tenemos a ROR gamma T. No, obviamente nunca les voy a pedir que se acuerden cuáles son, ¿sí? Pero funciona así. Siempre que se active ROR gamma T, se van a activar arriba abajo de él una serie de genes que le va a dar característica de, en este caso, es linfocito TH2, ¿sí? ROR gamma T junto con GATA3 son los típicos 2 factores de transcripciones que regulan a los linfocitos T helper tipo 2. Entonces, siempre que se active ROR gamma T, ROR alfa, no ROR gamma T, ROR alfa o GATA3, voy a tener un perfil fenotípico y un perfil funcional similar a un linfocito T helper 2. Si a eso nos referimos con genes maestros. Son los genes que podemos regular y que cuando los regulamos definimos perfil funcional. ¿Sí? Entonces, en el caso de las, como veníamos diciendo, van a estar definidos por los genes maestros y en general por el tipo, lo más fácil es agrupar por el tipo de citoquinas que producen. En el caso, entró con el ojo. En el caso de las ILC de grupo 1, entre las que encontramos las NK, que es de las que más vamos a hablar, básicamente se caracterizan porque todas los ILC o linfocélulas linfoides innatas de tipo 1, junto con las NK, lo que van a hacer es secretar interferón gamma. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el interferón gamma lo que hacía era activar a los macrófagos, principalmente hacia ese perfil M1
o ese perfil inflamatorio, ¿sí? Además, se generan citoquinas clásicas asociadas a los linfocitos T helper de tipo 1, ¿sí? A los TH1. Por eso se le puso grupo 1. Somos muy copados para los nombres. En general tratamos de agrupar todo lo que va juntito con el mismo nombre para simplificar. Entonces, de grupo 1 vamos a tener las ILC de grupo 1 clásicas o puras y las células NK. ¿Sí? Las dos tienen algunas diferencias funcionales. Nosotros, si bien hoy vamos a hablar un poquito de las células linfoides innatas, básicamente las unidades que vamos a ver son las NK, ¿sí? Porque son las más clásicas y las más descritas y las bien establecidas como subpoblación y bien definidas sus funciones y sus mecanismos. Después tenemos el grupo 2, que está definido principalmente por estas citoquinas. La interleuquina 4 es la más clásica, y justamente todas estas citoquinas en su conjunto son las citoquinas clásicas de un perfil TH2. ¿Sí? Entonces, las ILC de tipo 2 podríamos pensarlas como la contraparte innata de los linfocitos TH2. Básicamente van a estar junto con los linfocitos TH2 más asociados a las infecciones por parásitos y que pueden estar desreguladas en las reacciones alérgicas. Y en las del grupo 3 vamos a tener, ahora sí, perdón, me había confundido, era ROR alfa, ahora sí, ROR gamma T como factor de transcripción clave, interleuquina 7 como factor de transcripción, como interleuquina inductora, y dentro de todas las interleuquinas que estos grupos van a liberar, va a ser interleuquina 22, 17, interleuquina 1 beta. En su conjunto, las ILC de tipo 3 son lo más parecido a los linfocitos TH17. Sí, que justamente lo que hacen es producir interleuquina 17, y vamos a ver que estas TH17 están más que nada asociadas a bacterias extracelulares y parásitos extracelulares, ¿sí? Sería la contraparte de los linfocitos T17, sería la contraparte innata que va a actuar junto con los polimorfonucleares y junto con los neutrófilos. Entonces, principalmente, si yo tengo una infección de tipo viral, salud, infección viral, o infección de una bacteria intracelular, vamos a estar hablando de un grupo 1, ¿sí? Con células NK, con interferón gamma, con macrófagos, ¿sí? Bastante activados, que es lo que vamos a ver en la segunda parte de la clase. Si estamos hablando de parásitos, ¿sí? El minto sobre todo, vamos a estar hablando de un grupo 2, ¿sí? Junto con un TH2 de la respuesta adaptativa, y si hablamos de hongos y bacterias extracelulares, vamos a estar hablando más que nada de un grupo 3, ¿sí? De ILC de grupo 3 que van a estar asociados con neutrófilos, ¿sí? Y fagocitos. Ahora bien, de las que vamos a hablar bien son de las natural killers, ¿sí? Las natural killers son una población descrita hace un montón, y que normalmente se las conocía como que estaban separaditas. Después se vio que formaban parte de este grupo más grande de células. Las natural killer, entonces decimos que pertenece al tipo 1, a las células linfoides innatas de tipo 1. Van a estar son muy importantes en la respuesta antiviral contra bacterias y parásitos intracelulares, ¿sí? Son las principales encargadas de la inmunidad innata, que tienen acción antitumoral, ¿sí? Que tienen acción de screening de las células para estar todo el tiempo chequeando que las células normales estén en condiciones fisiológicas y que no se estén neotransformando o que no estén empezando a ser neoplásicas. Y a su vez tienen funciones de regulación, ¿sí? Casi todas las células van a tener en algún punto un nivel de regulación. En este caso la regulación está siempre dada por liberación de citoquinas, que en el caso de las células NK va a estar muy asociada a la expresión de interferón de tipo gamma, ¿sí? Interferón gamma. Que suena medio raro, nosotros siempre que hablamos de células con una respuesta antiviral hablamos de interferones de tipo 1, y es además de los interferones de tipo 1, tenemos interferones gamma que están regulando el resto de como la acción dentro de la infección. Las células NK, obviamente, como pertenecen a la inmunidad innata, no tienen, dijimos entonces que las células linfoides innatas no tienen receptores T ni receptores B, es decir, no reconocen antígenos. ¿Qué es lo que reconocen?
Las células natural killer tienen un amplio repertorio, extremo repertorio de distintos tipos de receptores. Todos los receptores que tienen pueden tener dos opciones. Pueden ser receptores que generen señales activadoras, es decir, que activen a la célula NK, y tiene receptores que reciben señales que cuando son sensadas son receptores inhibitorios, es decir, inhiben la función de las NK. ¿Sí? Entonces vamos a tener siempre de todos los receptores posibles que puede presentar una célula NK, algunos de ellos van a ser activadores y otros van a ser inhibitorios. ¿Sí? ¿De qué va a depender la activación o no de las células NK? Justamente de ese balance de recepción de receptores. ¿Sí? Si yo activo más receptores inhibitorios que activadores, tengo una célula NK en reposo. Si activo más activadores que inhibitorios, voy a tener una célula NK activada. Los receptores tienen distintas naturalezas. Como ven, estos son todos los receptores que puede presentar. Cada célula NK presenta aleatoriamente una subpoblación de receptores. ¿Sí? No todas las células NK presentan todos. Dentro de los típicos receptores podemos encontrar CD16, que si se acuerdan es el que yo les comentaba que era el único que les iba a pedir que se acuerden de la porción FC del receptor. O sea, es un receptor para la porción, para la fracción cristalizable o la fracción constante de las inmunoglobulinas G. Bueno, las NK lo presentan. La que nosotros llamamos NKG2D, hay un montón, ¿sí? Son todos estos que son de distintas familias, entre las que se encuentran principalmente receptores para, ¿cómo se llama? Para PAMPs, ¿sí? Receptores para PAMPs, que son todos estos. Receptores para citoquinas inflamatorias, que son estos. Receptores para interleuquina antiinflamatoria, como es el TGF-beta receptor. Y receptores para, son para señales que dan las células cuando están sanas. ¿Sí? Por ejemplo, NKG2A, normalmente el ligando de NKG2A está presente en células que son sanas, que están en estado fisiológico, pero no, por ejemplo, a veces por células infectadas o por células que están estresadas. ¿Sí? Entonces, dentro de la célula NK entonces va a presentar un repertorio acotado. Cada célula NK va a expresar un repertorio relativamente acotado de sus receptores. Por ejemplo, acá tenemos tienen los mismos receptores que veíamos antes, su función, si es inhibitoria o activadora, y a su vez, ¿cuál es el ligando? En este caso, HLA, el sistema HLA lo vamos a ver que es el sistema de clase 1, de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1, en su conjunto se llama sistema HLA. ¿Sí? Entonces ven que, por ejemplo, HLA, el tipo C, es decir, la expresión, simplemente la expresión en membrana de clase 1, que es una molécula que se encuentra en todas las células de nuestro cuerpo, para la célula NK funciona como una señal, ¿sí? De que esa célula está expresándola en membrana. Entonces, justamente, dependiendo del balance de señales, esas NK se van a activar o se van a inhibir. Nosotros tendríamos en una condición normal, ¿sí? Si yo tengo una célula sana, ¿sí? Esta célula sana va a expresar, por un lado, moléculas de clase 1, como toda célula normal, ¿sí? Las células, vamos a ver bien cuáles son las únicas excepciones que no expresan clase 1, pero si no, todas las células de nuestro cuerpo nucleadas expresan clase 1. Entonces la célula normal va a expresar las moléculas de clase 1 y en general todas las células expresan en menor medida algún ligando activador. Pero en el balance, como tengo más señales inhibitorias que señales activadoras, esa célula NK la reconoce, dice, bueno, esta célula es propia, pero esta célula es propia y fisiológicamente está bien, así que no la ataco, sigo de largo. Como que va censando en todas las células con las que se encuentran. En algunos casos, como puede ser, por ejemplo, algunas células tumorales que
las células tumorales como mecanismo de escape tumoral lo que hacen es disminuir la expresión de clase 1. Vamos a ver que también algunas bacterias y algunos virus tienen como mecanismo disminuir las moléculas presentadoras. ¿Por qué? Al presentar menos, es menos probable que presente antígenos virales o antígenos bacterianos. A las NK eso no las engaña. ¿Por qué? Porque empieza a dejar de recibir señales inhibitorias. Para las células NK, la presencia de moléculas de clase 1 es inhibitoria. Si eso disminuye, el balance da que tengo más señales activadoras que inhibitorias. Me activo y elimino esa célula. Puede ser una célula tumoral o puede ser una célula infectada, por ejemplo, por un virus. Eso es lo que se conoce como activación por missing self o pérdida de lo propio, ¿sí? Hay algo en esa célula que se perdió, por lo tanto yo senso que esa célula tiene algo raro. Por algún motivo perdió clase 1. Entonces, ante la duda la elimina. O la otra opción es que, por ejemplo, esa célula, que puede ser una célula tumoral o una célula infectada, empiece a dar señales, ya sea, por ejemplo, señales de estrés, como la expresión, por ejemplo, de MIC-A y MIC-B, o empieza a dar señales sí, de estrés o señales de estar infectada. ¿Sí? Por ejemplo, porque empieza a expresar proteínas aberrantes en membrana, o empieza a expresar PAMs en membrana, o DAMs en membrana. Esas NK, nuevamente, ahí también, lo que va a hacer es, si bien siguen sensando la presencia de clase 1 o sus señales inhibitorias, empieza a tener más señales activadoras que inhibitorias. De nuevo, en el balance dice hay algo que está mal, hay algo que no está bien y tengo que reaccionar, ¿sí? Para eliminar justamente a esa célula infectada. ¿Sí? No, medio mal. Vamos. ¿Bien? ¿Se entendió entonces el balance de señales? Siempre es un balance. ¿Por qué funciona este balance? Básicamente porque los receptores activadores suelen ser quinasas, es decir, dar lugares de cascadas de señalización en base a fosforilaciones, y los receptores inhibidores suelen ser fosfatasas, que sacan los grupos fosfato. Entonces, básicamente, dentro de la célula, el balance de grupo fosfato versus, o sea, de las mismas proteínas fosfatadas o desfosfatadas, es lo que maneja si la célula se activa o no se activa. ¿Y qué pasa si sí se activa? Básicamente, como su nombre lo dice, las células natural killer son asesinas naturales, son citotóxicas por excelencia, y lo que van a hacer es inducir la apoptosis de esa célula tumoral o esa célula infectada. Y lo va a hacer por dos mecanismos principales. Lo que conocemos como mecanismo secretorio, es decir, va a secretar granzimas y perforinas, ¿sí? Va a detectar dos sustancias que se combinan entre ellas y funcionan como un todo para dar lugar a la apoptosis, ¿sí? ¿Vieron granzimas y perforinas en alguna materia? Sí, me suena, creo que las citoquinas tenían una función parecida, ¿no? Las perforinas. Lo que hace la granzima y la perforina siempre se secretan. Una vesícula con granzima y perforina como a la región entre las dos células. La célula target o la célula blanco lo que hace es incorporar esa granzima y perforina, generando por endocitosis, se genera esa vesícula de endocitosis. La perforina lo que hace justamente es generar un poro y perfora ese endosoma. Y lo que hace la granzima después es pasar al citoplasma y activar las caspasas apoptóticas. ¿Sí? Básicamente caspasa 8 y caspasa 3. ¿Sí? Entonces, lo que hace el mecanismo secretorio es liberar granzimas y perforinas que cuando son incorporadas por la célula blanco, se activan las vías de apoptosis. ¿Sí? Obviamente, la idea de la citotoxicidad es que la célula entre en apoptosis y no necrosis, que sea una muerte controlada y que no genere daño, ¿sí? Por eso la secreción de las células NK es bien a la zona donde está la célula, es directamente dirigido a la célula que la activó. No libero las granzimas y las perforinas a todo el medio, ¿sí? Simplemente es como que le entrego ese paquete con veneno, por así decirlo, con las enzimas, a la célula que quiero eliminar. ¿Sí?
Igual cuando perfora no ingresa agua y chau, o explota, o así. No, en realidad perfora el endosoma, o sea, no perfora la membrana plasmática. Ok. Por el endosoma. Lo que sí es verdad que pasa es que como el endosoma generalmente es más ácido, hay una acidificación del citoplasma que favorece también las vías apoptóticas. Hay un desbalance hídrico y más que nada un desbalance iónico, hay un desbalance de que se acidifica la célula que genera la apoptosis de esa célula. Pero la idea justamente es que sea apoptosis y que no reviente esa célula, ¿sí? Para mantenerlo controlado. ¿Bien? Sí. El otro mecanismo es, obviamente, la contraparte no secretoria. La contraparte no secretoria implica la expresión en membrana de las células NK de ligandos de receptores que se llaman receptores de muerte, ¿sí? Casi todas las células de nuestro cuerpo tienen una serie de receptores, principalmente los más conocidos son TRAIL y FAS, ¿sí? Que son receptores que se conocen como receptores de muerte. Cuando esos receptores se activan y se trimerizan, activan las vías de caspasas. Entonces, lo que hace la célula NK es expresar ese ligando. Expresa el ligando de TRAIL y el ligando de FAS, e induce entonces la muerte de la célula blanco. ¿Sí? FAS y TRAIL son receptores de muerte que están en la célula blanco y que son de expresión constitutiva, están siempre, y en la célula NK se expresa de manera inducida por activación el ligando. ¿Está bien? El más conocido, el más importante es FAS, pero también puede ser TRAIL. Si esos son los dos mecanismos. Hay un tercer mecanismo que es por el cual yo les decía que es tan importante el CD16, que es lo que se conoce como citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. ADCC o CCDA, dependiendo si es español o en inglés. ¿Sí? Y básicamente lo que va a hacer es hacer una citotoxicidad de la célula, ya sea por mecanismos secretorios o no secretorios, pero dirigida a aquellas células que hayan sido reconocidas por anticuerpos. ¿Sí? Por ejemplo, pensemos en una infección viral, que afecta, por ejemplo, el epitelio, ¿sí? Como prácticamente cualquier infección viral. Esa infección viral no es la primera vez que la tenemos, o ya se activó la respuesta inmune adaptativa, ya tenemos expresión de anticuerpos, ¿sí? Específicos para las proteínas de ese virus. Entonces, esos anticuerpos pueden, por un lado, van a reconocer el virus y la partícula viral como tal, en el estado de virión, en los momentos en los que salte de célula en célula, pero también puede reconocer partículas virales en la superficie de la célula infectada. ¿Sí? Si, por ejemplo, esa proteína se expresa en superficie. Entonces, esos anticuerpos que van a estar reconociendo a la célula infectada, lo que van a tener es las partes de lo que son los paratopes que reconocen al antígeno pegado a la célula infectada, y la parte constante hacia afuera, ¿sí? La parte constante libre. Yo les dije que las células NK tienen receptores específicos para la parte constante de la inmunoglobulina G. Entonces, pueden reconocer esos anticuerpos pegados a una célula. Cuando reconocen esos anticuerpos pegados a una célula que presenta los antígenos virales, se activan, ¿sí? El receptor de CD16 es altamente activador. Su reconocimiento básicamente le va a ganar a cualquier otra señal. Y si CD16 se activa, esa célula NK se va a activar, y se va a activar, entonces lo que va a hacer es dirigir todas sus gránulos con enzimas y perforinas hacia esa célula infectada. Entonces va a generar citotoxicidad sobre la célula que fue reconocida por los anticuerpos. Sí, eso es lo que se conoce como citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Y básicamente es la activación más potente que tienen las células NK. En circulación podemos encontrar dos subpoblaciones de células NK. Justamente el marcador específico para las células NK es el marcador CD56. ¿Sí? Básicamente cualquier célula, si nosotros lo hacemos por citometría de flujo que exprese CD56, la consideramos una célula NK.
en base justamente a la expresión de CD56 y de CD16, que es el marcador para el receptor para la parte constante del eje G, podemos definir dos subpoblaciones. La subpoblación CD56 dim o baja, ¿sí? que es que expresan poca cantidad de CD56 y altas cantidades de CD16. Esto está definido, vamos a verlo cuando veamos citometría de flujo, pero básicamente está definido por cómo lo vemos en una citometría de flujo. ¿Sí? Son las dos subpoblaciones que puedo ver claramente separadas. C16 dim, C56 dim, 16 bright, que es básicamente el 90% de las células NK, es la mayoritaria. Esto lo que va a estar es en tejido periférico y en mucosas, y básicamente lo que van a hacer es que son altamente citotóxicas. ¿Sí? Tienen una alta capacidad citotóxica, ya sea porque expresan gran cantidad de perforinas y granzimas, o porque tienen la capacidad de expresar grandes cantidades de los ligandos de los receptores de muerte. Y producen, o sea, como contraparte, como son muy citotóxicas, son bajas moduladoras, producen baja cantidad de citoquinas. ¿Sí? Básicamente son las más citotóxicas, las más asesinas. Y son la mayoría. La otra subpoblación está al revés. Tiene más CD56 y menos CD16. Son el 10%. Y están principalmente en órganos linfáticos secundarios, ¿sí? Ganglios linfáticos y vaso. Estas, como tienen bajo CD16, en realidad tienen baja cantidad de gránulos, no son tan granulares, tienen poca capacidad citotóxica, pero mucha capacidad de producir citoquinas, ¿sí? Entonces son más moduladoras del sistema inmune que citotóxicas, ¿sí? La manera más fácil para mí siempre fue de acordarme cuál es cuál, es teniendo en cuenta que CD16 es la encargada de dirigir las ADCC, de dirigir la citotoxicidad dependiente de anticuerpos. Si yo tengo mucho CD16, puedo hacer mucho ADCC, puedo hacer mucha citotoxicidad. Si tengo poco CD16, tengo poca capacidad de hacer citotoxicidad, tengo poca capacidad de ser citotóxica, como en contraparte voy a generar muchas citoquinas. ¿Sí? ¿Bien? ¿Estamos bien o estamos muy perdidos? En esa última parte medio Te perdiste, bien. me quedé ahí. Sí, yo también. ¿Por qué la CD16 va? Ahí sí. La que está de aquel lado dirige la citotoxicidad dirigida por anticuerpos. Porque es el receptor de la porción FC. Claro. Entonces, CD16 es lo que le permite a esa célula reconocer un anticuerpo pegado. En cambio el otro no. CD56 no. CD56 es otro marcador. Que justo se descubrió eso, que van uno en contra del otro. Si tengo mucho 56, tengo bajo 16 y al revés. Pero la manera hay como una relación entre ellas. O sea, las dos poblaciones se separan así. La de CD16 es la más fácil de entender en cuanto a función biológica. Como justamente es el encargado de reconocer los anticuerpos, es el encargado de dirigir la citotoxicidad. Lu, ¿en qué te habías perdido? ¿Era en eso? Sí, también, y en el último... ¿En este? Y en el último, sí. En este. Bien, la producción de citoquinas, básicamente yo tengo dos opciones para la NK. O esa NK es muy citotóxica y mata todo porque presenta granzimas y perforinas y presenta ligandos de muerte, o libera mucho interferón gamma. Okay. La misma célula no puede hacer las dos cosas. O pone toda su maquinaria en ser citotóxica, o pone toda su maquinaria en liberar interferón gamma y modular el sistema inmune. ¿Sí? Entonces, esa decisión va a estar dada en base a toda su maquinaria.
Si expresa mucho CD16, como le decía Cris, si expresa mucho CD16, va a ser muy capaz de reconocer y activarse frente a anticuerpos. ¿Sí? Entonces, básicamente, esta célula lo que va a hacer es ser citotóxica. ¿Sí? Va a producir muchas granzimas y perforinas y muchos ligandos de muerte, pero poca citoquina, poco interferón gamma. Y ese sería, estamos en esta situación, que es básicamente el 90% de las células NK. El 90% de las NK son citotóxicas. El otro 10% presenta menos CD16 porque no tiene tanto sentido que se active frente a anticuerpos, porque no va a reconocer anticuerpos, o sea, no va a generar citotoxicidad. Lo que va a hacer es producir interferón gamma. Entonces, esta población tiene más CD56 y en general tiene más expresados receptores de citoquina. ¿Sí? Porque lo que va a hacer es reconocer esas citoquinas, reconocer que hay una infección y producir más citoquinas para activar el sistema inmune. Joder, ahora sí. ¿Sí? Gracias. Sí, ahora sí. Genial. Entonces, justamente, además de ser citotóxicas, las células NK van a mediar tanto respuesta inmune adaptativa como innata. ¿Sí? Son capaces de modular las dos respuestas. Porque, por ejemplo, secretan interferón gamma, que activa más que nada macrófagos, TNF-alfa, que les dije que es como parte de la tríada proinflamatoria y genera inflamación a lo largo, o sea, en tanto sistémico como local, generan citoquina, generan quemoquinas, ¿sí? O sea, atraen más células para que migren hacia el foco infeccioso. A su vez, pueden generar directamente la muerte de las células infectadas, ¿sí? Ya sea por mecanismos secretorios o no secretorios, elimina las células infectadas. Y además se vio que las células NK interaccionan con células dendríticas, permitiendo que se activen mejor y que, por ejemplo, dan señales de sobrevida. ¿Sí? Entonces, además, van a modular, por un lado, el sistema, el microambiente de citoquinas, y por otro lado, directamente a las células dendríticas, permitiendo después la activación del sistema adaptativo. ¿Sí? Durante muchos años se creía que básicamente la única función de las naturales de las NK era matar. Bueno, no, hacen otras cosas. También son muy reguladores. ¿Bien? Entonces, lo que yo le decía es que en general las ILC, siempre que pensemos en las ILC, van a asemejar a su función en la contraparte linfoide. ¿Sí? Cuando veamos los perfiles linfoides, esto nos va a quedar mucho más claro, porque ahora yo les hablo por ahí de, no se acuerdan muy bien cuáles son el linfocito T-helper 2, T-helper 1 o TH17, de hecho ni siquiera sé si los vieron con esos nombres. ¿Sí? Pero básicamente yo tengo que tener en cuenta siempre que se activen es que esos grupos van a ser como la contraparte innata de los linfoides adaptativos. Las NK y las de tipo 1 van a estar muy asociadas a infecciones virales o infecciones intracelulares, justamente por la expresión de interferón gamma y la activación de macrófagos. Frente a parásitos voy a tener un tipo 2, que son las ILC2, que son lo más asociadas a un T-helper 2, más que nada con producción de interleuquina 4 y 5, y toda la maquinaria de producción de moco, ¿sí? Macrófagos alternativos y mecanismos asociados a un perfil T-helper 2, y en el caso de los tipo 3, bacterias y hongos extracelulares, bien como si fuese un TH17 con la producción de interleuquina 17, interleuquina 22, para la activación de neutrófilos. ¿Sí? Esto igual yo les recomiendo que cuando veamos los T, volvamos un cachito a volver a acordarnos de las ILC. ¿Sí? Vamos a ver que básicamente los perfiles de citoquina son los mismos, lo que cambia entre un perfil de linfocito T helper y una ILC es qué es lo que las activa. Las ILC no presentan receptores de antígeno, ¿sí? Se van a activar en este caso por estas citoquinas, que son las que nosotros llamamos citoquinas inductoras, ¿sí? O básicamente porque también pueden tener receptores de PRRs, ¿sí? Receptores para PAMs y para DAMs.
pero obviamente no receptores antigénicos. ¿Bien? Sí. Bien. Por un lado, tratar de integrar todos los mecanismos humorales y celulares que vimos, y qué pasa realmente cuando entra un patógeno. ¿Sí? Tratar de pensar cada vez que entra un patógeno, cuáles son los componentes del sistema inmune innato que se van a activar, ya sea humorales o celulares. Esta primera parte es como que está en las cosas ideales, y después el jueves con Luis lo que vamos a ver es justamente algunos mecanismos que desarrollaron los patógenos para evadir al sistema inmune. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les dije que está esta coevolución y esta batalla evolutiva entre nuestro sistema inmune y los patógenos para el sistema inmune reconocer y atacar a los patógenos, y los patógenos tratar de sobrevivir a pesar de todo? ¿Sí? Tanto nos vamos a centrar más en bacterias que tienen como mecanismos más variados, ¿sí? Pero vamos a hablar un poquito también de los virus. Básicamente los virus lo que van a hacer es estar todo el tiempo, como pueden mutar muy fácilmente, siempre están encontrando la manera de evadir al sistema inmune, ¿sí? En muchos casos. Entonces, siempre tenemos que pensar y recordar justamente cuál es la estrategia del sistema inmune innato para distinguir lo propio de lo ajeno. Así que era el reconocimiento, ya sea de PAMPs presentes en los microorganismos, de DAMPs presentes en células que fueron dañadas por esos microorganismos, por la entrada de esos microorganismos, o el reconocimiento, por ejemplo, de células, o sea, de microorganismos que ya fueron opsonizados por anticuerpos en el caso de que haya anticuerpos que los reconozcan, ya sea porque estamos inmunizados, como es el caso de las vacunas, porque ya tuvimos algún contacto con ese microorganismo y generamos inmunidad, o porque tenemos anticuerpos que llaman lo que se llama cross-reaccionan, sí, que no son específicos para ese patógeno, son lo suficientemente parecidos como para ser reconocidos, ¿sí? Por ejemplo, por anticuerpos naturales, o en algunos casos que algunos anticuerpos pueden reconocer a más de una especie con menor afinidad. Dentro del sistema inmunitario, entonces dijimos que teníamos distintos tipos de receptores, que casi todas las células del sistema inmune innato tienen más de un receptor, es decir, son capaces de reconocer más de un PAMP a la vez, si no es que ingresa un virus y solamente reconozco el ARN. Puedo reconocer, además del ARN, proteínas de la cápside viral, o en algunos casos azúcares que estén en las membranas. O en el caso de las bacterias, por ejemplo, puede presentar el EPS y ser reconocido por el Toll-like receptor 4, puede activar a complemento y ser reconocido por los receptores de complemento, puede ser reconocido por anticuerpos o, por ejemplo, por el receptor de manoso. Tenemos siempre repertorios de anticuerpos, receptores y repertorios de PAMPs expresados, ¿sí? Entonces, de ese balance justamente y de la integración de las distintas señales, es que el sistema inmune innato va a reconocer no solo la presencia de un invasor, sino la determinación de qué tipo de invasor es. Y justamente qué tipo de invasor es va a depender la respuesta que se monta. Pensemos primero en las bacterias, ¿sí? Que son las más caracterizadas en general, la respuesta inmune más caracterizada. Si se acuerdan, las bacterias obviamente se pueden clasificar de diversas maneras. Tuvieron micros ya, creo, ¿no? Sí. Bien. Sí. ¿Se acuerdan O sea, mucho no nos acordamos. No, igual nadie se acuerda de micro y a nadie le importa micro y no sirve para nada. Entonces, desde el punto de vista inmune, o sea, si yo tenía la típica clasificación de micro, si no, hay algo que no me gusta es micro. Me aburre. Además, vas a decir que ahora viene todo lo molecular. No. Ahora que conmigo mucho molecular, no. Porque de hecho desde el sistema inmune innato y adaptativo, lo molecular desde el punto de vista de micro no le importa mucho. Al sistema inmune básicamente lo que le va a importar es si la bacteria está dentro de las células o fuera de las células. Porque ahí cambia la estrategia de reconocimiento y cambia la estrategia de eliminación. Desde la clasificación morfológica se acuerdan que podemos tenerlos como cocos, bacilos, espiroquetas, vibriones y demás, ¿sí? Desde el punto de vista de cómo se ven y cómo se manejan. Desde la clasificación se acuerdan que teníamos las gram positivas, sí, que tienen esta pared de peptidoglicano, con algunas moléculas de ácido lipoteitoico,
o las gram negativas, ¿sí? Que no tienen ese peptidoglicano grueso, ni ácido lipoteitoico, sino que tienen un peptidoglicano muy finito y como una doble membrana. Al sistema inmune eso sí un poco le interesa, ¿por qué? Porque dependiendo si la bacteria es gram positiva o gram negativa, va a tener un distinto repertorio de PAMPs. ¿Sí? Justamente el peptidoglicano y el ácido lipoteitoico o el EPS, o sea, por un lado, en las gram positivas, el lipoteitoico y el peptidoglicano, y por otro lado, el LPS en las negativas, son los principales PAMPs que reconoce el sistema inmune. Entonces, dependiendo qué receptor se activó, el sistema inmune ya puede determinar, por ejemplo, si es una gram positiva o una gram negativa. ¿Sí? Simplemente por los tipos de receptores que se activaron. Entonces, la clasificación de Gram más o menos sí es importante desde el punto de vista inmune, porque nos da una idea de cómo va a ser la respuesta. Pero lo que más nos interesa es el tipo de vida que tiene esa bacteria. Básicamente tenemos cuatro posibilidades, perdón. Que sea una bacteria extracelular, es decir, que crezca, se reproduzca en el espacio extracelular, es decir, por fuera de las células. Que sea de adherencia a superficies, es decir, si bien se reproduce y crece por fuera de las células, requiere estar en contacto con una célula propia para poder, ya sea o reproducirse o activarse y generar su daño. Eso serían las células, mejor dicho, las bacterias extracelulares. O por el otro lado, las intracelulares, que pueden ser intracitoplasmáticas, directamente están dentro del citoplasma de la célula hospedadora, o vesiculares, es decir, que se generan en vesículas y crecen dentro de las vesículas. A esto sí es bastante importante y lo tenemos que tener muy en cuenta, porque las estrategias que tiene el sistema inmune para eliminar esos tipos de bacterias son distintos. No es lo mismo eliminar una bacteria que está todo el tiempo afuera, y que por ejemplo la puedo fagocitar rápidamente y eliminar por fagocitosis fácilmente, como es el caso de una extracelular, que una bacteria como el caso, por ejemplo, de tuberculosis, que está adentro de una célula. ¿Sí? En el caso de tuberculosis, encima está dentro de un macrófago, que es el encargado de eliminarlas. Es decir, tengo que ya pensar en mecanismos que me elimine a la célula infectada, no solo a la bacteria. ¿Sí? Entonces, siempre para pensar el tipo de respuesta, tengo que pensar, bueno, primero, ¿es una bacteria? Bien, ¿bacteria intracelular o bacteria extracelular? Porque las estrategias van a ser diferentes. Y los encargados van a ser distintos. Entonces, desde el punto de vista de localización, las extracelulares lo que van a hacer es, como estrategia, las extracelulares suelen tener una replicación mucho más rápida. ¿Sí? Como para tratar de que si yo me reproduzco rápido, le gano al sistema inmune, porque me reproduzco antes de lo que me elimina. Y suelen estar, generalmente se activa el complemento en las bacterias extracelulares, y los neutrófilos y los macrófagos son como los principales efectores. En las intracelulares, por el contrario, tienen que tener mecanismos de escape a los lisosomas, en general, y por lo general se suelen activar, en algunos casos neutrófilos, pero principalmente macrófagos y células NK. ¿Sí? Justamente lo que vamos a tratar de hacer es eliminar a la célula infectada, no solo al microorganismo. Estas podríamos pensarlas a veces y vamos a ver que las bacterias intracelulares tienen similitudes con los virus, justamente por esta estrategia de eliminar a la célula infectada y no eliminar solamente al patógeno. Entonces, bacterias extracelulares, es decir, que se reproducen por fuera. Estas pueden ser tanto gram positivas o gram negativas. Estos son algunos ejemplos. Los típicos son estáfilo, estrepto y salmonela. ¿Sí? Estáfilo y estrepto como gram positivas, salmonela como gram negativa. En todos los casos, bueno, estas bacterias obviamente van a estar por fuera de la célula infectada, ¿sí? No van a ingresar a las células del hospedador. Lo que va a ocurrir es que principalmente lo primero que se va a activar es el complemento, ¿sí? Ya sea por vía alternativa, por vía de las lectinas, o en algunos casos también por vía clásica, que es porque haya anticuerpos que las hayan reconocido. La activación de este complemento lo que va a hacer es,
por un lado, favorecer su lisis, ¿sí? Por ejemplo, porque acaba de actuar ¿se acuerdan? El complemento termina en este complejo de ataque a la membrana o este CAM, ¿sí? Este complejo de ataque a la membrana lo que hacía era generar un poro en la membrana de las bacterias, dando lugar al ingreso de agua y a la desestabilización hídrica. Entonces simplemente se generaba la lisis, una lisis mecánica por ingreso de agua en la bacteria. Esta lisis, una de las cosas que va a hacer es disgregar antígenos por doquier. ¿Sí? Es como que la célula, el microorganismo, la bacteria estalló. Entonces, esos antígenos después pueden ser captados por células dendríticas y es lo que va a generar una respuesta adaptativa. Esa respuesta adaptativa vamos a ver que está asociada más que nada a, por un lado, la producción de anticuerpos en menor medida, y por otro lado, principalmente linfocitos Th17. ¿Sí? Básicamente la activación de células dendríticas va a ocurrir, ingrese el patógeno que ingrese. ¿Sí? Lo que va a hacer esas células dendríticas en este caso es integrar toda la información y activar un perfil de linfocitos específico. En este caso los Th17. Por otro lado, el complemento lo que va a hacer es opsonizar a esas bacterias. Y esa opsonización lo que hace es permitir que neutrófilos y macrófagos se coman a esas células y las eliminen por fagocitosis. Fagocito y elimino, ya sea por mecanismos dependientes o independientes del oxígeno que habíamos visto. ¿Sí? Y a su vez, cuando se active la respuesta del sistema adaptativo va a generar dos cosas, como les dije, los anticuerpos, que estos anticuerpos van a favorecer la activación del complemento y van a bustear la activación del complemento, ¿sí? Para favorecer la respuesta inmune. Y lo que yo les comentaba, el Th17 justamente lo que hace es secretar citoquinas que activan a los neutrófilos. Entonces, esos neutrófilos que fueron reclutados inicialmente para contener la infección, con la interleuquina 17 producida por los Th17, se activan aún más, entonces se puede directamente erradicar la infección. Esa es la idea de las respuestas frente a bacterias extracelulares. Si lo pensamos un poco más como en el tiempo separado, tenemos la respuesta por un lado del sistema inmune innato, que va a estar asociada una vez que ingresa el patógeno y es reconocido por los PRR, ya sean solubles o de membrana. Dijimos entonces, la activación de macrófagos, la activación de neutrófilos, inicialmente para la contención, la activación de dendríticas, que lo que va a hacer es transportar esa información hacia el sistema inmune adaptativo, y del adaptativo vamos a tener Th17, que lo que van a hacer es reactivar a los neutrófilos, y linfocitos B, que van a secretar anticuerpos, que van a activar al sistema complemento. ¿Sí? Por eso yo siempre les comentaba esto de que actúan como un todo, actúan de manera coordinada. Tengo la innata, que modela el adaptativo, y a su vez la adaptativa que usa la innata como mecanismo efector final. ¿Sí? Entonces, si lo pensamos desde el punto de vista de siempre que pensemos en bacterias extracelulares, tengo que pensar en citoquinas obviamente inflamatorias, complemento, neutrófilos y linfocitos Th17. Solamente a modo de que recordemos las distintas vías de activación del complemento, la vía clásica, que es la que se activaba por los anticuerpos, es decir, que esta en realidad va a estar principalmente activada luego de que se activó la adaptativa, así como en una segunda etapa. La vía de reconocimiento de manosa, ¿sí? Que se encargaba de reconocer esos azúcares particulares en la membrana o en la superficie de los microorganismos, y la vía alterna, que es directamente la deposición de CD3 y su activación o su hidrólisis espontánea. ¿Sí? Y entonces, toda la activación del sistema complemento va a llevar a inflamación, permitiendo el reclutamiento de nuevas células, la permeabilidad y la llegada de células componentes humorales, la opsonización por parte de complemento para favorecer la
eliminación por macrófagos y neutrófilos, y la lisis de las mismas células, de los mismos, perdón, microorganismos. ¿Sí? Eso sería como componente humoral. Componente principal del sistema innato van a ser los neutrófilos o los polimorfonucleares, ya sea por degranulación, por fagocitosis o por netosis. Sí, este es el principal momento en el cual me sirve la netosis. No la puedo eliminar, bueno, aunque sea, formo una net que me estabilice y que me evite y me contenga la dispersión de ese microorganismo. ¿Bien? Dudas, Cris, tenés cara de que hay algo te perdí en algún lado. ¿La netosis qué es? La netosis es uno de los mecanismos que vimos, que lo que ocurría es que los neutrófilos generaban esas redes, o sea, liberan su material genético, liberan el ADN junto con las histonas y muchas proteínas, moléculas y proteínas hidrolíticas, y lo que hacían era generar una red extracelular por ADN que contiene a las bacterias, que contiene la infección en el lugar y que favorece que todo lo que se secrete a esa red esté contenido en un único sitio. ¿Bien? Sí, sí, sí. Entonces eran como los 3 mecanismos básicos por los cuales actuaban. Degranulación directamente, fagocitosis y eliminación intracelular, o la netosis. Eso sería a nivel extracelular, ¿sí? Bacterias extracelulares. Si pensamos en bacterias intracelulares, es decir, aquellas que ingresan a las células, vamos a tener, obviamente, frente al ingreso de este patógeno, también voy a poder activar el complemento, ¿sí? Todos pensemos siempre que las bacterias que tienen una fase intracelular, es decir, que crecen dentro de las células, en algún momento tienen fases extracelulares, ya sea porque tienen que ir de una célula a otra, o porque dentro de su ciclo de vida pasan en algún momento por fuera de la célula. Ese momento en el cual están por fuera de la célula es el momento en donde pueden activarse el complemento y los anticuerpos. ¿Sí? Ese es el momento en el cual entran en contacto con líquido intersticial o incluso con la sangre si tienen difusión hematógena, y estos anticuerpos y el complemento pueden funcionar. No es el mecanismo fundamental por el cual se van a eliminar, ¿sí? Pero están ahí apoyando y están ahí previniendo que ingresen a nuevas células, ¿sí? Lo mismo que ocurre cuando pensamos en un virus. Tenemos que pensar en esa fase extracelular. Entonces, cuando ingresa este patógeno, tenemos por un lado activación del complemento y activación del sistema inmune innato, como siempre. Hay una célula dendrítica que lleva la información y que se genera un linfocito T y un linfocito B. Y en el caso de estos puede ocurrir que esta bacteria ingrese a su célula hospedadora y esa célula hospedadora empieza a dar señales de estar infectada, ¿sí? Entonces, dentro de esas señales, lo que va a hacer es reclutarse a macrófagos, y los macrófagos lo que van a hacer, o sea, macrófagos a células NK y a linfocitos TCD8, ¿sí? ¿Se acuerdan que los linfocitos TCD8 son los linfocitos citotóxicos? ¿Sí? También encargados de eliminar a las células infectadas. En este caso, entonces, lo que va a ocurrir es que esos macrófagos, esas células NK y los linfocitos infectados, lo que van a hacer es tratar de eliminar a la célula infectada. A su vez, los macrófagos van a intentar también fagocitar el estado cuando la bacteria llega al estado extracelular, ¿sí? Durante ese pasaje o ese estadio por el estado extracelular, los macrófagos van a intentar o las van a fagocitar. Uno de los perfiles asociados, perfiles de linfocitos T asociados a las células, perdón, a los macrófagos que están eliminando bacterias intracelulares, son los T-helper 1. ¿Sí? Los linfocitos T-helper 1 van a estar aumentados y van a secretar interferón gamma, ¿sí? Justamente para tratar de que el macrófago que se comió a esa bacteria la pueda eliminar, ¿sí? Se active. El interferón gamma, yo les había comentado justamente que es el principal inductor, ¿sí? De los macrófagos hacia un perfil M1 clásico o proinflamatorio.
Entonces, justamente lo que se busca como inmunidad en conjunto frente a una infección intracelular es la activación de células NK y la activación desde el punto de vista innato de NK y de macrófagos es un perfil M1. ¿Sí? Las NK justamente se acuerdan que yo dije que liberaban interferón gamma. Cuando se activaban, cuando reconocían una célula infectada y reconocían que se tenían que activar, entre otras cosas se libera interferón gamma, justamente para promover que los macrófagos actúen. Entonces esos macrófagos que están en tejidos, frente al reconocimiento de las bacterias, por un lado, y a este microambiente cargado de interferón gamma, lo que van a hacer es diferenciarse a un perfil MA1, ¿sí? Diferenciarse de un perfil clásico. En algunos casos, y esto solamente a modo de comentario por si leen en algún momento algo de tuberculosis, en algunos casos hay bacterias específicas, como es Mycobacterium tuberculosis, que tiene la capacidad de ser resistente a la muerte por los macrófagos, ¿sí? Entonces, esos macrófagos que se comen a la bacteria no la logran eliminar. Hay como otro mecanismo, ¿sí? Que es justamente para cuando ese macrófago se da cuenta de que no tiene manera de eliminarlo, y es la formación de granuloma. La idea del granuloma es, está bien, no te puedo eliminar como bacterias porque tenés mecanismos de evasión, o tenés la capacidad de ser resistente a todo lo que te tiro. Lo que hago es envolverme de tal manera para mantenerte contenida y que si bien no te puedo matar, tampoco te dejo dispersarte. ¿Sí? Eso es lo que se conoce como mecanismo, o sea, como formación de granulomas. Esos macrófagos que normalmente eliminarían a la bacteria, en este caso, no la pueden eliminar, y lo que hacen es reclutar linfocitos, ¿sí? Que van a, o sea, los varios macrófagos se unen entre sí, todos con la bacteria en su organismo, en el interior de su organismo, y se recubren de linfocitos, dando lugar a esta formación, a este granuloma, si es una formación que es un cuerpo macizo de macrófagos en el interior, rodeado de linfocitos, que lo que hace es quedarse así. Esos macrófagos finalmente mueren, pero están tan rodeados de linfocitos que no se dispersa la bacteria, y que se mantiene en ese estado latente. La bacteria no se muere, porque no se logró matar, pero se evita su contención. Se contiene o evita su dispersión. Okay. ¿Cuál es el problema? Que eso va a funcionar siempre y cuando el sistema inmune esté bien, y siempre y cuando esos linfocitos funcionen bien. Es lo que se conoce en tuberculosis como el estado de latencia. Normalmente yo no tengo la circulación de la bacteria no está dañando a mi organismo, no está generando, por ejemplo, lesiones en el pulmón, pero no estoy curado. ¿Sí? Si No por sabes algún si se inmuno. suprime... Si tiene... Y se me colgó. No, yo te pero... Justo se me colgó. ¿Qué me decías? Que si se inmuno... ¿A yo? Sí. Sí, sí. Que si hay inmunodepresión, empieza a aparecer de nuevo. Claro. Si hay una inmunodepresión, ya sea por el caso que sea, porque empezaste a tomar algo que te inmunodeprimió, te estresaste demasiado, tenés otra infección o lo que sea, esos granulomas se pueden desarmar y pasas de estar en un estado de latencia a un estado reactivado, en el cual se te reactiva la infección. Esa bacteria que estaba ahí como escondida y guardada y quieta, pasa a volver a ser infectiva. Claro. O sea, Y Ay, perdón. no, perdón. Mi duda era, o sea, queda ahí queda para siempre, digamos. O sea, Depende de la no hay bacteria, forma. sí. Tuberculosis, por ejemplo, queda para siempre. O sea, no hay manera, digamos, de eliminarlo así contenido, queda en el organismo siempre. Y Si chau. vos entraste en un estado de o sea, tenés pacientes que vieron que tuberculosis lo que tiene es gran incidencia y se cree que 1/3 de la población está enferma, o sea, que tiene la bacteria. O sea, 1 de cada 3 personas tiene en su organismo Mycobacterium tuberculosis. Eso no implica que sea tuberculosa, puede no tener daño en los pulmones causado por la tuberculosis. Eso puede ser por 2 opciones. Opción 1, estuvo en contacto, no llegó a ser infectivo y la pudo resolver, o quedó en estado de latencia.
Si quedó en estado de latencia, esta persona inicialmente no es, o sea, es portadora, pero no contagia, porque no tiene bacilos cuando su saliva y demás no tiene carga suficiente para infectar, y puede quedar así el resto de su vida, siempre y cuando su sistema inmune esté bien, y nunca enterarse que es latente, justamente porque no genera daño, no tiene nada, y mientras esté con su sistema inmune competente no hay problema. En algunos casos lo que puede pasar es por otra patología, porque tiene algún problema, o porque, por ejemplo, se está desnutrida o lo que sea. Si pierde las defensas, ahí sí se reactiva la infección y genera daño en el pulmón. Ahora, si esa persona entró en latencia, es prácticamente imposible que, o sea, ya está, el sistema inmune, o sea, la bacteria le ganó al sistema inmune. No tuvo manera de erradicar la infección y lo único que hizo fue contenerla. Lamentablemente esa persona no se va a curar. La ventaja es que en el estado de latencia no se genera daño asociado a esa bacteria, por ende, es como si estuviese sano, siempre y cuando se controle y tiene que tener cuidado de que nada le baje las defensas, por así decirlo. Muchas veces ¿Se puede pasa... censar eso? ¿Cómo? ¿Puede censar? Digamos, porque si está, o sea, uno en el análisis lo puede censar, digamos, pues si está latente. Justo en tuberculosis es particularmente raro. Justamente, bueno, hay muchos de los... tengo, bueno, amigas que trabajaban en tuberculosis y demás, y justamente lo que se busca es tratar de encontrar esos marcadores que te diferencien si sos latente de si sos infectado. Hoy por hoy no se puede. O sea, no tenés manera de... O sea, yo puedo ver a una persona y lo que puedo decir es ¿tiene anticuerpos o no tiene anticuerpos para tuberculosis? Es decir, en algún momento estuvo en contacto o no con tuberculosis. Lo que no me puedo definir, si no tiene la infección activa, no puedo saber si esa persona tiene anticuerpos porque resolvió la infección o porque es latente. Hay muchos, obviamente, hay muchísimos grupos, de hecho en Exactas hay uno de los principales, que la idea es buscar eso, es encontrar marcadores para definir si esa persona es latente o es curada, por así decirlo. ¿Sí? Estuvo en contacto, se inmunizó y pudo resolver la infección. Porque en teoría, si vos resolviste la infección, genial, no tenés ningún problema. Ahora, si sos latente, tenés que tener mucho cuidado, porque ante cualquier cosa podés tener reinfección. O sea, podés tener la reactivación de la infección, y en la reactivación sí sos contagioso. Mientras estás en forma latente, no. Eso pasa mucho, bueno, tenés que tener cuidado. Uno de los principales problemas que se vio es en trasplantes, porque cuando uno se trasplanta, o sea, el trasplantado vive inmunosuprimido, por ende en muchos casos hay casos de reactivaciones. En gente que tiene, bueno, tratamientos oncológicos, también tienen algún tipo de inmunodepresión, entonces pueden tener con reactivación de tuberculosis. Y en algunos casos que algunas otras infecciones generan la reactivación de la tuberculosis. Entonces, básicamente tenés que, y obviamente tener en cuenta que problemas de diabéticos, los diabéticos básicamente están inmunodeprimidos, gente que tiene inmunodeficiencias secundarias, gente que está desnutrida. ¿Sí? ¿Por qué los diabéticos? Los ¿Por qué diabéticos los diabéticos están tienen básicamente, inmunodeprimidos? los diabéticos tienen prácticamente absolutamente todo desregulado, principalmente el sistema inmune. Básicamente, entre otras cosas, puede ser porque la diabetes está asociada a un estado de inflamación crónica, y por otro lado tiene una desregulación metabólica muy importante. Entonces el sistema inmune, por un lado, consume mucha glucosa, y por otro lado tiene que tener un balance, porque muchas de las funciones del sistema inmune están controladas de manera metabólica. Entonces, si tenés una desregulación metabólica, los programas, por ejemplo, de los macrófagos son completamente distintos. Por ejemplo, en los macrófagos lo que pasa es que el M1 está muy asociado con la glicólisis y con un tipo de metabolismo, y el M2 es exactamente el metabolismo opuesto. Entonces, una desregulación metabólica te puede llevar de un M1 a un M2 o de un M2 a un M1. Entonces, justamente, estás consiguiendo el efecto contrario. Pero por eso también es el problema tanto de los
O sea, básicamente la diabetes es una de las peores enfermedades que puedes tener si no la tenés controlada, porque te afecta absolutamente todo. Entre ellos, sistema inmune. Tienen muchos problemas el sistema inmune, tienen muchas infecciones, tienen el sistema inmune bastante desregulado, es muy complicado. Aparte tienen problemas de cicatrización, tienen problemas con la cascada de coagulación, como que problemas hematológicos los tienen todos. Siempre estamos hablando principalmente de los diabéticos de tipo 2. Los diabéticos de tipo 1 muy controlados suelen ser menores los problemas. ¿Se acuerdan que el tipo 1 es el insulino dependiente? Tipo 2 es insulino resistente. Creo que vemos diabetes, ¿no? Un poco apenas. Si tienen ganas, la clase de inmunodeficiencias, la diabetes es considerada inmunodeficiencias secundarias, no de las primarias que son genéticas. Si quieren podemos hablar un toque de diabetes, de como a planos generales. Si les copa lo podemos sumar, no hay problema. Sí, porque yo no tenía idea de eso. Sí sabía que tenían problemas de coagulación, de cicatrización y demás, pero no sabía que estaban... Bueno, una de las principales cosas que tienen son infecciones repetitivas y muchas veces infecciones que no las... O sea, que infecciones que para nosotros, por ejemplo, son patógenos, o sea, no son patógenos, perdón, son flora comensal normal de la piel, muchos de ellos generan, por ejemplo, úlceras. Y muchas veces el problema es que esas úlceras son recurrentes o que no se curan directamente. Como que no lo... Bueno, sí, es verdad, se pierden los pies, pierden las manos, o sea, los pies es lo más común. Y muchas veces son directamente por una microherida y colonización con una bacteria que para el resto de los pacientes normales, o sea, el resto de la población normal, se soluciona en cuestión de días, y ellos no tienen manera, como que el sistema inmune no tiene manera de ganarle a esa infección. Eso, la diabetes es horrible. Bueno, acá también los odia. Llega un momento en que los odia, pues encima se suelen cuidar bastante poco los diabéticos tipo 2. Sí. Bueno, entonces, la formación del granuloma entonces va a estar asociada con una respuesta, inicialmente una respuesta que no pudo contener, o sea, no pudo controlar la infección e intenta contenerla. Y va a estar asociado en la formación con macrófagos y células dendríticas rodeadas de linfocitos T, principalmente linfocitos T helper 1. ¿Sí? Que esos T helper 1 lo que están haciendo es secretando citoquinas para activar esos macrófagos. En algunos casos, esa granuloma muy pocas veces es suficiente para eliminar al patógeno, muy pocas veces, sino lo que hace es simplemente quedarse como granuloma, fibrosarse y quedarse ahí, junto con fibroblastos, mantenerse como granuloma. Y siempre que esté como granuloma no vamos a tener problemas con esa infección, y es como que está contenida. Hay que tener mucho cuidado con las reactivaciones. ¿Bien? Sí. Bacterias, estamos bien. Intra y extra. Virus, que estamos tan de moda con los virus. Los virus básicamente los vamos a clasificar, o se pueden clasificar según si presentan o no envoltura, el tipo de simetría que tienen y el tipo de material genético. Pueden ser a ADN o a ARN y se los considera positivos o negativos, en el caso de los de ARN, dependiendo si la hebra que tienen se lee directamente en ese sentido para la producción de proteínas o si tenemos que tener un pasaje previo contra otra cadena de ARN que sea la positiva. ¿Sí? Algunos ejemplos típicos tenemos, bueno, los adenovirus, hepatitis, que son más grandes, los de papiloma, el típico dibujito que conocemos de virus bacteriófago, sí, que es el retrovirus clásico, que lo miramos siempre así, que en realidad es el virus que ataca bacterias, ¿sí? Por eso son bacteriófagos. HIV, que son los retrovirus que vienen de la familia del HIV, que lo que hacen es tener RNA y pasar a ADN. El virus, la particularidad que tienen, si se acuerdan, es que no está vivo de por sí mismo. O sea, el virión, que es lo que nosotros conocemos como el virus en estado separado de una célula huésped, no tiene vida de por sí. Sí, es simplemente una organización de membranas, envolturas y ácidos nucleicos.
que tiene la capacidad de siempre, es un parásito, o sea, podríamos pensarlo como un parásito obligado, tiene que sí o sí ingresar en una célula para poder reproducirse. Una vez que ingresa, o sea, el primer paso va a ser la fijación a las membranas. En general se fijan a las membranas de células particulares porque tienen receptores específicos. Penetran en esa célula. La cápside lo que va a hacer es separarse, liberar su genoma. Ese genoma lo que va a hacer es cooptar el sistema o la maquinaria de la célula productora de proteínas para que a partir de ahora no produzca proteínas propias y produzca proteínas virales. Proteínas virales, y por otro lado se reproduce el genoma, se reensamblan nuevos virus y esos pueden, por un lado, o liberarse o generar lo que se llama la fase lítica, que lo que hace es que estalla la célula infectada, muriendo obviamente, y liberando todos los viriones al medio. Y esos viriones en el medio van a infectar nuevas células. ¿Sí? ¿Se acuerdan que tenemos un ciclo lítico o en algunos casos pueden tener ciclos lisogénicos, que lo que hacen es como incorporarse al genoma de la célula y quedar como si fuese en estado de latencia hasta que las condiciones son suficientes para volver al estado lítico? Algunos virus los hacen, otros no. Entonces, ese sería como el ciclo viral clásico. Justamente la idea del sistema inmune es tratar de encontrar y frenar esos estados, o sea, frenar los distintos pasos del estado del ciclo viral clásico. Puede ser, por ejemplo, porque el virus infecta la célula, y esta célula, cuando empieza a producir las partículas virales, empieza a producir las proteínas virales, empieza a expresar en su membrana, o sea, por un lado reconoce la presencia de ácidos nucleicos que no deberían estar ahí, ácidos nucleicos que son virales y que por ende tienen algo extraño, y eso lo que hace es que la célula que está infectada se active, ¿sí? Y esa activación, por ejemplo, por receptores RIG y receptores MDA5, que son los principales que vimos, lo que van a hacer es empezar a producir interferones de tipo 1. ¿Sí? A su vez, si esa célula sigue generando esos interferones de tipo 1, lo que van a hacer es alertar a las células vecinas y tratar de evitar que las células vecinas se infecten. Y, como acción autócrina, esos interferones de tipo 1 van a frenar las maquinarias de producción de anticuerpos, de proteínas. ¿Sí? Vamos a frenar todo tipo de traducción. Traducción propia del virus y propia de la célula. No le importa, esa célula lo que intenta es frenar a toda costa al virus. Entonces, el ingreso de este virus lo que va a hacer es que en las células reconocidas, o sea, en las células infectadas, lo que nosotros llamamos células parenquimatosas, es decir, células que no son del sistema inmune, son las células que se infectan, van a producir interferones. Esos interferones van a actuar de manera autócrina para evitar la traducción, parácrina para evitar la infección y la traducción viral. A su vez, van a reclutar macrófagos, ¿sí? Para tratar de limpiar la zona de las células infectadas. Y vamos a reclutar células NK. ¿Sí? Las células NK justamente van a ser las encargadas de chequear si la célula está infectada o no está infectada y eliminar a las células infectadas. ¿Sí? Y desde el punto de vista adaptativo, obviamente vamos a tener, bueno, obviamente más allá de estas células que recién se infectan y que producen interferón de tipo 1, el interferón de tipo 1, otra de las funciones que tiene es llamar a células plasmacitoides, ¿sí? Células dendríticas plasmacitoides. Y esas células dendríticas plasmacitoides van ahí sí a producir grandes cantidades de interferón de tipo 1. ¿Sí? Desde el punto de vista de adaptativas, vamos a reclutar se va a generar linfocitos B para la producción de anticuerpos. La idea de esos anticuerpos es que neutralicen a los viriones, evitando el pasaje, o sea, neutralicen y eviten la infección de nuevas células. Las células que ya están infectadas, el anticuerpo no puede hacer mucho. La idea de esos anticuerpos es que sean justamente los neutralizantes y eviten el pasaje de un virión de una célula a otra.
Y por el otro lado, los linfocitos T helper en T helper 1, ¿sí? Que son los que van a favorecer la activación de los macrófagos y también un poco de la CNK, y linfocitos CD8, ¿sí? Que también son los citotóxicos, justamente para que esos linfocitos CD8 vayan junto con la CNK y eliminen a las células infectadas. ¿Sí? Ven que es bastante parecido, en parte, a lo que ocurre con una bacteriana intracelular. La diferencia acá es que tenemos como factor humoral principal a los interferones de tipo 1, en lugar del interferón gamma. ¿Cuál es la diferencia en el reconocimiento de los virus? Una cosa es cómo es reconocido el virus en una célula plasmática, o sea, una célula dendrítica plasmacitoide, y otra cosa es en las células parenquimatosas. ¿Sí? Las células parenquimatosas, que son las células que normalmente se infectan con los virus, ¿sí? Puede ser, no sé, parenquimatosas nos referimos a todo el tipo, epiteliales, células, por ejemplo, no sé, hepáticas, ¿sí? Cualquier tipo de células que no son del sistema inmune, que son infectadas, lo que van a reconocer es esos ácidos nucleicos en su citoplasma, ya sea por receptores MDA5 o por receptores RIG. La activación de cualquiera de estos dos receptores, ya sea MDA5 o RIG, va a generar la producción de cantidades moderadas de interferones de tipo 1. ¿Sí? Esas cantidades moderadas funcionan, como decíamos, autocrina y paracrinamente. Y entre las cosas que hace es reclutar células dendríticas plasmacitoides. Por lo general, las células dendríticas plasmacitoides no se infectan con virus. Lo que ocurre es que esas células dendríticas plasmacitoides que fueron reclutadas fagocitan partículas virales. ¿Sí? Y al fagocitar, ¿se acuerdan que los Toll-like receptors, los TLR 7 y 9 principalmente, son los que están en las membranas endocíticas, ¿sí? En las membranas de los endosomas, y pueden reconocer los ARNs virales, a los ácidos nucleicos virales. Cuando se activan los TLR, activan programas activan programas de mucha secreción de interferones de tipo 1. ¿Sí? Entonces, el reconocimiento de los virus es distinto si es en célula parenquimatosa que se infectó versus una célula plasmacitoide que no se infectó. ¿Sí? Las células parenquimatosas son por RIG y MDA5, producen poca cantidad de interferón. Las células plasmacitoides son por fagocitosis, por TLR, mucha cantidad de interferón. Acá les dejo de nuevo como el esquemita de las cosas en el orden que van pasando. Además, las células plasmacitoides, si bien funcionan obviamente en infecciones virales con la producción de interferones de tipo 1, además pueden modular otros factores de las respuestas inmunes. Por ejemplo, además de simplemente interferones de tipo 1, secretan interleuquina 18 y 12 que favorecen la activación de las células NK, favorecen el estado antiviral, favorecen en otras células la presentación antigénica, ¿sí? Favoreciendo la expresión y la modulación de clase 1, de clase 2, de las moléculas coestimulatorias, favorecen la expresión de, y con la secreción de interleuquina 12 se promueve que haya un factor CD8, ¿sí? Como que regulan toda la respuesta antiviral, que básicamente se va a basar en la función de células NK y células CD8 y células TH1. Es muy importante que pensemos desde el punto de vista temporal, ¿sí? Que a veces es medio difícil pensarlo desde el punto de vista de la cinética de las respuestas, ¿sí? Si yo miro un grafiquito en el cual este eje es cantidad o producción versus los días post-infección, podemos ver en amarillo lo que sería la carga viral, ¿sí? Que es la cantidad de virus que yo tengo en circulación. Vemos que en general, obviamente, al principio tengo, entre los primeros días, obviamente tengo un pico de carga viral. ¿Por qué? Porque el virus ingresó a las células parenquimatosas y empezó a reproducirse. Sí, empezó, ya todavía no hay ninguna respuesta y empezó a reproducirse tranquilamente, a generarse nuevos viriones. Prácticamente de forma casi inmediata, empiezo a tener producción de interferón de tipo 1. Y si vemos, no solo es casi de forma inmediata, sino que además es proporcional
a la carga viral. ¿Sí? Justamente porque acá lo que tengo es principalmente producción de interferón por parte de las células parenquimatosas que detectan la infección y el reclutamiento de las células plasmacitoides. El pico, vamos a poner acá, el pico va a estar dado obviamente por la producción de células parenquimatosas, ¿sí? Por la producción de interferones de tipo 1 por las células dendríticas plasmacitoides. Un poco retrasado y justamente por la producción de esos interferones de tipo 1, empiezo a tener el reclutamiento de células NK. ¿Sí? Y la activación de las células NK, que lo que van a tratar de hacer es eliminar a las células infectadas, evitando la infección de nuevas células. ¿Sí? De la respuesta adaptativa, la respuesta innata, ¿sí? Empieza muy poquitos días post-infección y el pico lo tenemos más o menos entre el tercer y cuarto día. En este momento, si vemos, coincide con el achatamiento de la carga viral. Justamente porque lo que hacen, o sea, el estado antiviral generado por los interferones de tipo 1, y por otro lado, la función de las células NK sobre las células infectadas, lo que va a hacer es tratar de contener la infección y tratar de evitar que se propague, ¿sí? Y evitar que se generen nuevos viriones. Pero no elimina por completo los viriones. Recién, cuando empieza a funcionar las células T citotóxicas, vemos una bajada de la carga viral. ¿Sí? Las células T citotóxicas son, obviamente, los linfocitos TCD8, que justamente, como es inmunidad adaptativa, tarda en activarse, porque necesitábamos que las células dendríticas que estaban en el sitio de infección vayan a los ganglios linfáticos y se genere toda la activación de los linfocitos T. Y esos linfocitos T vuelvan al sitio de infección para eliminar a las células infectadas. Entonces, recién cuando la respuesta adaptativa entra en escena y entra en juego, baja la carga viral. ¿Sí? Y ahí sí es cuando se puede realmente erradicar la infección. Junto con las células T citotóxicas van a activarse también los linfocitos B. Un poco más atrasado, porque vamos a ver que el proceso de activación de los linfocitos B tarda más. ¿Sí? Tienen pasos que hace que sean un poco más, que su activación tarde más en el tiempo. Entonces, hasta que no ocurre esto, en los anticuerpos la idea es que, por un lado, los pocos viriones que queden neutralizados, y esto lo que además genera es la memoria inmunológica. ¿Sí? Justamente es que frente a una reinfección yo ya tengo anticuerpos y células T de memoria que me van a permitir una activación mucho más rápida y me van a permitir la eliminación más rápida de ese virus. ¿Sí? Recién cuando esto empieza a funcionar y la adaptativa entra en escena, va a bajar la carga viral. Entonces, en general, los interferones de tipo 1 y las NK dan protección temprana y contienen a la infección hasta que llega la adaptativa para la erradicación completa. ¿Sí? Eso es en general lo que ocurre. A veces, ¿qué es lo que pasa? En muchas ocasiones tenemos infecciones virales crónicas, en las cuales este pico lamentablemente, o sea, baja pero no se erradica por completo. Que es lo que puede pasar, por ejemplo, en HIV. Que esto tiene una curva similar, simplemente que esto queda como estancado, pero no baja a cero. ¿Sí? Vamos a hablar igual, cuando veamos inmunodeficiencias secundarias, vamos a ver el caso de inmunodeficiencia secundaria clásica es HIV. Y la diferencia entre el estado de ser HIV positivo y el estado de tener SIDA. Así que son cosas distintas. ¿Bien? Sí. Genial. Bueno, frente a parásitos vamos a ver poquito. ¿Sí? Parásitos en general no se les suele dar mucha bola. Básicamente lo que va a ocurrir es que la respuesta frente a parásitos depende mucho del tipo de parásitos y de la localización en la cual está el parásito. ¿Sí? Pero básicamente vamos a tener que tener activación de células parenquimatosas, así que son las células que se van a ver afectadas por la presencia del parásito. La activación de eosinófilos, basófilos y mastocitos. Y la activación de linfocitos B hacia un perfil, o sea, la activación por un lado de linfocitos T hacia un perfil TH2, que va a favorecer que los linfocitos B hagan el switch de isotipo hacia un isotipo IgE. Sí, en general, la presencia de parásitos está muy asociada a un TH2, a citoquinas del tipo TH2 y a anticuerpos del tipo IgE. ¿Sí?
Pero básicamente, desde el punto de vista innato, básicamente acá sí van a funcionar eosinófilos y basófilos. Y estamos. ¿Sí? Sí. Una consulta. Sí. ¿Viste los de memoria? O sea, lo que queda de memoria, digamos, después de la respuesta, o sea, cuando ya se supera el tema del virus. Eso, o sea, ¿cuánto eso dura por siempre o puede ser que a veces la respuesta no dure siempre, o sea, la memoria no dure siempre o te vuelves a infectar o puede ser por, no sé? Bien, es excelente la pregunta. Depende del patógeno. Tenemos, por un lado, memoria, vamos a tener memoria, lo que llamamos memoria celular, sí que van a ser linfocitos B de memoria, linfocitos T de memoria, vamos a ver que son centrales y periféricos, y por otro lado, memoria humoral, que es por la presencia de anticuerpos. La memoria humoral, desde el punto de vista en general, dura más o menos 3 meses, y después de los 3 meses, en algunos casos se mantiene por más tiempo. No se sabe por qué. En algunos casos esa memoria se mantiene por 1, 2, 10 años, y en algunos casos de por vida. Sí, de hecho, hay algunos, si pensamos en el calendario de vacunación, hay vacunas que nos la damos una vez en la vida y estamos bien, y otras vacunas que necesitamos refuerzos cada 10 años. Lo mismo desde el punto de vista celular. La celular se cree que sí, los pools de linfocitos T se mantienen a lo largo de toda la vida. ¿Sí? Pero no necesariamente la inmunidad se mantiene a lo largo de toda la vida. Y eso no se sabe muy bien por qué. Porque de hecho hay virus que sí, una vez que los tenés no los volvés a tener, y otros virus que no se generan. De hecho, el problema que está pasando ahora con lo del coronavirus es justamente que los anticuerpos se mantienen al menos por 3 meses, Claro, por eso, pero no necesariamente son protectivos. Claro, y hay gente que se reinfecta de nuevo. Sí, Y yo hoy tenía estábamos discutiendo eso. Hoy estábamos justo discutiendo eso. De Lucas. Digo, perdón, ¿por qué tengo que vacunar a mi perro todos los años? Bueno, pasa eso. En algunos nos tenemos que vacunar. Hay varias opciones. Desde el punto de vista, por ejemplo, de la gripe, nosotros en realidad nos vacunamos todos los años porque la cepa de virus de la influenza que se maneja cada año es distinta. Entonces, yo tengo anticuerpos contra la cepa del año pasado, no contra la cepa de este año. Porque la de este año, la tasa de mutación es tan alta en influenza que probablemente los antígenos que presente la cepa de este año yo no tenga anticuerpos formados. Entonces, esa es una de las razones por las cuales en algunos casos nos tenemos que vacunar en todos los años. Y después, no se sabe muy bien por qué hay vacunas que duran toda la vida porque se encuentran anticuerpos toda la vida, y unos que no. Por ejemplo, contra el tétanos, por ejemplo, lo que pasa, vieron que la antitetánica nos la tenemos que dar cada 10 años. Cada 10 años. Y es porque a los 10 años el título de anticuerpos, si bien sigo teniendo anticuerpos, el título de anticuerpos baja por debajo de los títulos protectivos. Por ende, que yo tenga anticuerpos no implica que estoy cubierto, que estoy protegida y que son neutralizantes. En otros casos, otras bacterias, por ejemplo, contra la polio, yo me doy una sola dosis y estoy protegida el resto de mi vida, no tengo que repetir dosis de polio. ¿Sí? Y eso no se sabe muy bien qué es lo que hace que en algunas inmunidades persistan a lo largo de la vida y otras no. De hecho, en algunos casos no siempre tenemos, o sea, no tenemos vacunas para todas las patologías. De hecho, otra discusión que solemos tener es eso. Todo el mundo le puso muchas pilas a la vacuna, lo cual sería ideal que pueda formar la vacuna, pero no necesariamente va a pasar. ¿Sí? Por ejemplo, hace 40 años que convivimos con el HIV y no hay vacuna contra el HIV. Y no hay vacuna. Porque no se puede generar inmunidad contra el HIV. Entonces, hay que ver si contra el coronavirus se puede. Claro, porque la presencia de reinfecciones es un mal augurio. O sea, el otro día hoy nos reíamos porque digo, me sacaron la única buena
que tenía haberme infectado, que es que en teoría era inmune. Bueno, ya no sé, a los 3 meses en teoría por ahí dejo de ser inmune. Claro. Y lo mismo para, o sea, la vacuna, ponerle que capaz que o sea, es el mismo problema. Si la vacuna dura 3 meses, no es una vacuna efectiva. Si cada 3 meses tenés que estar inmunizando a toda la población, sí, es un negocio, pero no es una vacuna efectiva. Cuando veamos vacunas vamos a ver que justamente la idea es que duren, o sea, primero que tengan la menor cantidad de dosis posibles. De hecho, ahí ya estamos en problemas. Algunas vacunas, creo que la China, son 2 dosis. Si son 2 dosis cada 3 meses, es insostenible para cualquier sistema de salud. Claro. Vacunarte 2 veces, o sea, vacunarte 3, 6 meses al año contra el mismo patógeno. No es. No hay manera. ¿Cómo producís todo eso? No hay manera. No, porque no terminaste de vacunar a toda la población que ya tenés que producir la segunda dosis. No es viable, ¿no? Aparte, ningún gobierno va a hacer ese gasto. O sea, nosotros estamos siempre hablando de que la vacuna en general creemos que va a ser gratuita. O sea, si es gratuito para nosotros es porque el Estado está poniendo la plata detrás. Y ningún sistema de salud está preparado para ese tipo de gastos en vacunación. Ya de hecho tenemos mucho gasto de vacunación para ser un Estado que no está en sus mejores condiciones. O sea, nuestro plan de vacunación obligatorio es muy amplio. O sea, tenemos esa ventaja, que es muy bueno el sistema de vacunación argentino. Pero implica mucha plata detrás. Mucha inversión. Veremos qué pasa con las vacunas. En fases 1 y 2 eran prometedoras. Hay que ver en fase 3. Y otra cosa que me llama la atención es los tiempos. Siempre, o sea, ¿cómo puede ser que se tarda como 10 años, 5 o 10 años en hacer cualquier vacuna ya para probar y los protocolos y todo, y acá te lo hacen en... Está bien, será la urgencia, pero... Bueno, esa es una de las cosas que quiero que discutamos la clase de vacunas, justamente, desde el punto de vista ético y desde el punto de vista qué estamos haciendo, qué tanto estamos controlando. Acá lo que se está ocurriendo mucho es que se hacen en paralelo, por ejemplo, fase 1 y 2. Entonces, se hace junta la fase 1 con la fase 2, por ende estás trabajando con animales, pero ya la estás probando en humanos. Grupo muy reducido y muy controlado, pero todavía no sabes los resultados de la fase 1 y ya estás en la 2. O tenés 2, 3, o sea, esas cosas de... Obviamente, es acortar tiempos y es necesaria la idea, pero la discusión, bueno, nosotros ni bien salieron lo de las posibilidades de la vacuna de Pfizer acá, la prueba, nosotros tenemos reuniones de laboratorio todas las semanas, y la discusión entre nosotros era, ¿te la das o no te la das? Y el laboratorio se dividió al medio. La mitad dijimos, ni en pedo me la doy, la otra mitad fue como, sí, bueno, ya fue, me fijo, pruebo. Como, no sé si pruebo. Tipo, hagan la fase 3 en otro lado. Claro. Y en la historia de la vacunación, digo, ¿ocurrieron cosas no muy gratas? No, sí. Digo, O sea, en general no llegan a... O sea, sí. Tenemos todo, pasó de todo Ocurrieron tragedias. en la historia de la vacunación. La primera vacuna que se generó, si uno se pone a analizar los controles éticos, un desastre. O sea, la primera vacuna, que es la vacuna contra la... no me sale. Chickenpox. La viruela. Arrancó con una persona que se dio cuenta que la gente que trabajaba con vacas, las vacas tienen una especie de viruela, pero no tan grave, tenían una, o sea, la gente que convivía porque trabajaba en granjas con vacas, en general cuando se afectaba de viruela, tenía una forma más leve, con menos pústulas, en general no se moría, la pasaba menos mal. Entonces el tipo encontró que en realidad era la gente que había estado en contacto con las pústulas de la viruela de vaca. Entonces directamente agarró las pústulas de viruela de vacas y se las inyectó a un nene. Así. Sí. Y agarró ese nene y lo puso en contacto con una persona que tenía viruela. Y vio que se infectó, pero menos leve. O sea, más leve. La ética de ese tipo, amarzo. No, está bien. ¿Sí? Pero funcionó. Tenemos esas cosas. Pero bueno,
Después fue un vinieron los método comités porque- de ética y todo lo demás. Bueno, vamos a charlar un poco de la clase de vacunas. A mí me gusta más que sea de debate, o sea, ver cómo funcionan las vacunas, pero tengo ganas de armar tipo debate porque justamente también la otra, que es el movimiento antivacunas. Y todas las que estamos teniendo más consecuencias ahora del movimiento antivacunas que del movimiento pro vacunas. Justamente, bueno, ahí tenemos un montón para discutir por la persona por la cual apareció el movimiento antivacunas y demás, que es una historia bastante controversial, y una persona a la cual habría que tener algún tipo de represalias legales más allá de las que tuvo, que fue que le sacaron la matrícula. Pues estamos ¿De teniendo quién hablamos? Es un tipo, De la... el primero, el que en teoría publicó ese trabajo que dice que las vacunas generan autismo, que ya de por sí, ese trabajo está basado en 12 personas, claramente no es representativo de nada. Todo el mundo se agarra a ese trabajo y el trabajo está desacreditado porque él mismo salió a decir que es mentira lo que publicó y que lo hizo porque le pagaron para publicar eso. Es como bastante, es un caso bastante Bueno, creo que sí. y es como muy para discutir, y está bueno porque si alguno tiene contacto con un anti-vaxxer, los argumentos son increíbles a veces. Claro. La clase de vacunas va a estar divertida, me parece. Si la quieren armar así tipo debate, y estamos todos, pues ya ser muy interesante. Sí, hay gente de la comunidad científica que también está en contra de la vacunación. Hay gente, sí. Creo que Carrasco... Bueno, de la gente, Carrasco o sea, era gente uno. de la comunidad científica como tal, hay muy pocas, Sí. porque se te caen los argumentos en una charla con cualquier persona que haya más o menos leído, los argumentos se te caen. Hay muchos médicos que están todavía en el movimiento antivacunas, no puedo entender por qué, Sí. y que en realidad el problema es que cuando salen a la tele hacen desastres, porque se escudan en como soy médico, o sea, hay algo que se llama el complejo de, o sea, como no me sale la palabra, que tienen, Sí, como porque soy importante, todo lo que digo está bien, no es así. O sea, un título no hace que digas cosas interesantes o inteligentes. Yo puedo ser bióloga, científica y lo que quieran, y puedo salir a decir una burrada, y no tengo, o sea, no tengo autoridad suficiente para que alguien me crea simplemente por ser yo. Con los médicos pasa bastante un poco eso, que tienen como un complejo de superioridad y que la gente les cree porque tienen el título de médico, y cuando los escuchás, pasó con Carrasco, pasó con la otra señora que salió a hablar hace poco, salió con el tema del dióxido de cloro y demás, que es muy peligroso. Sí, que yo trato de inculcarles, y que, bueno, las charlas más de la última parte, que son como más de biotecnología y más de aplicación de la biología, mucho esto de que uno tiene que ser consciente de lo que dice, y que uno tiene responsabilidad sobre lo que dice. Y que hay una responsabilidad social detrás de esto. O sea, yo soy claramente pro vacunas, pero también soy consciente de esto. O sea, soy pro vacunas, pero no voy a ir a decirle a nadie que se dé la vacuna ciegamente, la vacuna que están en prueba. No puedo. O sea, no puedo conmigo misma. Yo tengo mis reservas, leí los trabajos, creo que puede funcionar, pero también soy consciente de las limitaciones y soy consciente de los posibles peligros, entonces estoy como en esa dicotomía de están perfectas las vacunas que están aprobadas. Aquellas que todavía no están aprobadas. ¿Cuáles son los posibles peligros? Efectos secundarios, y en realidad a mí el peligro que más me preocupa es el hecho de que no son protectivas por ahí. O sea, justamente la fase 3 lo que buscas es ver si es protectiva o no. Entonces yo me puedo estar dando una vacuna que creo que me va a cuidar y que no haga nada. Así como que en realidad también tengo que tener en cuenta que me pueden estar dando el placebo. Siempre todas estas cosas tienen un grupo placebo. Por ende, hay mitad de la gente que no va a recibir, o sea, va a recibir solución fisiológica. Entonces, también uno depende en cómo se lo va a tomar. Si uno, porque se dio la vacuna, va a empezar a salir sin barbijo y a no cuidarse y a ponerse en contacto con medio mundo y salir a tomar mate con los amigos, esa vacuna hace más mal que bien. Claro. Es un re problema, porque te descuidas, te confías y... Que el tema es ese, si te confías, ¿qué vas a hacer? Bueno, vamos a discutir un poco también, hay una
una persona en Oxford que planteaba experimentos de desafío, que es, yo te doy o la vacuna y el placebo y después te expongo voluntariamente al virus. Entonces, ya es otro nivel de... Una cosa es acá, en las vacunas estas funcionan, te doy la vacuna y espero que entres en contacto con el virus. Por eso en general se da en personal de la salud y gente que está con... Otra es lo que nosotros llamamos desafío, que es lo que haría un ratón. Tipo, yo un ratón lo vacuno y a los 21 días le inyecto el virus. Y espero a ver qué pasa. Claro. No O sé al si- menos no le des el placebo. Claro, es como que Ponele la un vacuna humano... de Hay un montón de cosas para discutir en esto. Y salta como toda la ética detrás de la investigación científica a discutir. Claro. Pero hay Sí, gente que sí, dice, sí, sí. yo lo hago. Bueno, está bien. Cada uno Sí, sí, tal cual. decide.